Éxodos capítulo 3. De que lee la palabra, la va a leer. Amén. Capítulo 3, versos 6 al 8. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿A quién estaba mirando? A Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios y buen Padre, gracias por el privilegio de poder estar delante de tu presencia y leer tu hermosa palabra. Sabemos, oh Dios, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y sabemos que esta hermosa tarde tú vas a hablar a los corazones de cada persona, de cada hermano y hermana que tenga hambre de tu palabra. Te pido que tú despiertes, Señor eterno, nuestros oídos espirituales, que tú los abras en esta tarde para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, para poder ser ministrados a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la exaltación por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Viernes en la noche las hermanas tuvieron una vigilia y aún se siente la presencia del Señor en este lugar. Amén. Entonces tenemos que disfrutar y tomar ventaja de estos tiempos que se dan para poder estar unos tiempos a solas con nuestro amado. Amén. Este es un relato hermoso, en un tiempo donde Moisés ha huido de Egipto por causa de que mató a alguien, y se encuentra después de años, ya se casó, ya hasta tuvo hijos. Se encuentra con el Dios grande, Dios vivo y Dios fuerte, en un árbol o un arbusto que estaba quemándose, pero no se consumía. Amén. Antes de llegar a este punto, vemos el libro de Éxodo empieza con la historia de cómo el pueblo de Israel o los hebreos llegaron a estar dentro de Egipto. Estuvieron por años viviendo en libertad en una tierra ajena. Dios les había dado favor a través de José, que era la mano derecha de Faraón, para que el pueblo de Dios estuviera en completa libertad dentro de una tierra ajena. Aún Dios no les había dado la tierra que ellos iban a poseer, que es el día de hoy Jerusalén e Israel. Estaban viviendo una vida gloriosa dentro de un terreno ajeno y donde había sustento y alimento para ellos. Pero lo que pasó es que luego sale un rey en Egipto, o se pone en poder un rey en Egipto, un faraón que no conocía a José. Lo único que ve es que hay un pueblo ajeno viviendo en su tierra que está creciendo en números exagerados, y le entra el temor de que este pueblo ajeno a su tierra va a ser más grande que el de él y más poderoso que el de él. Entonces lo que este rey o este faraón empieza a hacer es que empieza a poner a este pueblo ajeno, al pueblo de Dios, a los judíos, a los hebreos, a un duro servicio. Los empieza a poner a trabajar, a laborear. Los empieza a poco empezar a esclavizar. Porque lo que el enemigo hace cuando ve que el pueblo de Dios está prosperando es que se enoja y se encela de lo que Dios está haciendo, y luego empieza su plan para destruir o detener lo que Dios quiere hacer. Pero nadie puede detener el plan de Dios.
La palabra nos enseña que mientras este pueblo estaba siendo oprimido, que este pueblo los había entrado en duro servicio. Es más, dice que los trabajó tanto que el pueblo entró en una amargura. Se amargaron de todo el duro servicio, de ser un pueblo libre a ser un pueblo esclavizado, y están en este momento. Pero la palabra nos dice que entre más los oprimían, más crecían. El pueblo de Dios tiene ese don de que entre más los oprime el enemigo, que entre más quiere hacer los estragos a nosotros, el pueblo de Dios, nosotros seguimos creciendo para la gloria y honra de aquel que nos amó. Así es que no temas, amada iglesia del Señor, cuando ves que las cosas van mal, o cuando ves que el enemigo está queriendo oprimir a la iglesia, o cuando ves que el enemigo se está levantando en contra de esta casa. Tú no te preocupes, déjalo en las manos del Señor, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos hace multiplicar, Él es el que nos bendice, y que no importa quién venga en nuestra contra, Él es más grande que eso. Pero aún así estaban esclavizados. Y hizo un decreto el rey a todos los hebreos que estaban teniendo hijos. Si era un varón, que lo mataran. Él no quería verlos crecer. Todos conocemos la historia de cómo esta madre agarró a su hijo Moisés y lo depositó en un canasto y lo puso sobre un río para que luego él saliera y terminara en la casa donde estaba la hija del faraón, y ella lo vio y lo adoptó como su hijo. Un niño hebreo que no tenía lugar en el palacio del rey, Dios lo puso en una posición para ser adoptado por la hija del rey. Dios es estratégico en mover a su pueblo y ponerlos en posiciones de poder donde no merecen estar, o donde al parecer no deberían estar, pero ahí Dios los posiciona por algo poderoso. Y es lo que estamos viendo, que Moisés entra y crece con todos los privilegios de un hijo del rey. No es hijo del rey, no es egipcio, es judío, es hebreo, mas sin embargo él goza de los privilegios como si fuera el hijo del rey. Pero algo dentro de él ve la injusticia que está sucediendo al pueblo de Dios. Algo muy dentro de él, que aunque él tiene toda autoridad y tiene poder y tiene posición y tiene estatus, no le gusta ver la injusticia que están haciendo a esos esclavos. Y un día la palabra nos enseña que el pueblo estaba siendo trabajados, y había un egipcio que estaba sobre los esclavos y los estaba maltratando. Y Moisés se enoja tanto que va y mata a un egipcio y sale huyendo. Lo mata y sale corriendo. Como cuando nosotros hacemos algo malo, salimos corriendo. Y pasan los años. Pasan los años. Y Moisés crece y crece. Y Moisés se casa. Y Moisés tiene su familia. Y Moisés ahora se encuentra en otra tierra ajena, muy cómodo, muy bien, muy estable, sin preocupaciones. Ya había oído, se estaba escondiendo de los egipcios, porque si regresaba lo mataban a él. Él ya había hecho su vida, y en ese momento, cuando él estaba cómodo, cuando él estaba en un momento calmado con su familia, con sus hijos, Dios lo llama para una asignación específica. Porque aunque el pueblo de Dios entre en esclavitud, el plan y el propósito de Dios siguen viva. No importa en qué etapa estés, no importa cuánto del enemigo te ha atacado, si Dios tiene un plan y un propósito, nada lo va a detener. Este era el pueblo de Dios. Este era un pueblo escogido por Dios. Este era el nacimiento de donde iba a salir el Salvador del universo eterno.
Entonces no importaba que estuvieran en un tiempo de esclavitud, Dios tenía el poder para liberarlos y para sacarlos, y lo hizo a través de un hombre que se llama Moisés. Pero esto es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Nosotros conocemos la historia, que Moisés va y se enfrenta con el faraón y le dice: deja ir al pueblo de Dios. Y pasan el tiempo, pasan las plagas, y al fin los deja ir y ellos se van. Pero antes que eso, cuando Moisés está frente al Dios vivo, delante de un arbusto, de una planta que está quemándose, que está en fuego, pero no se consume, Dios empieza a hablar con Moisés. Y le dice algo sumamente importante que yo quiero que respondamos el día de hoy, y que cada uno de nosotros nos lleve con nosotros para nuestra casa, para seguir viviendo confiando que Dios está en control de todas las cosas. Entonces mi mensaje se llama Dios me, y hay un espacio en blanco, porque lo tenemos que llenar en base a lo que Dios habla a Moisés, porque Dios le habla a Moisés y lo acabamos de leer. Pero en veces lo leemos muy rápido y pasamos por ciertas partes, y necesitamos pausar un momento, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dios habla con Moisés y le dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Primera parte, Dios ve. Dice que él dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. He visto, Dios ve. He oído su clamor a causa de sus exactores. Dios escucha. Entonces ahí son dos: Dios ve y Dios escucha. Y luego dice: pues he conocido sus angustias. Dios ve, Dios me ve, Dios me escucha y Dios me conoce. Los tres blancos: Dios me ve, Dios me escucha y Dios me conoce. Y quiero trabajar estos tres puntos el día de hoy, para que cuando llegues a tu casa, cuando empieces a enfrentar momentos difíciles, cuando empieces a enfrentarte a la vida, puedas entender y recordarte que Dios te ve, que Dios te escucha y que Dios conoce todas tus angustias. Esto es algo sumamente importante, porque he empezado a notar o ver el carácter de Dios. Mucha gente dice: no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, un Dios fuerte, un Dios que no amaba. Pero aquí estamos viendo algo muy claro de cuánto Dios verdaderamente nos ama. Que siendo un Dios todopoderoso, que siendo un Dios grande, que sostiene el mundo en la palma de sus manos, la palabra dice que Él ve, Él escucha y Él conoce a cada uno de nosotros. Eso es algo hermoso, hermanos. Eso es algo glorioso, que ahí pudiéramos detenernos y retirarnos a nuestras casas y orar y hacer la bendición, porque eso es algo profundo que necesitamos entender. Cuando me he podido compartir estos últimos meses pasados, hablamos sobre cómo Dios es el que nos guarda. Hablamos en Salmos y luego hablamos de cómo Dios es el que nos cuida. Y ahora quiero que entiendas o sepas cómo es que tú puedas salir con esta confesión el día de hoy. Dios me escucha, Dios me ve y Dios me conoce. Amén. Si leemos, dice el verso 7: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios me ve. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. En veces tenemos o pensamos de que, bueno, les digo yo,
cuando era niño, cuando era muchacho, había varios hermanos de la iglesia que cuidaban niños. Ya no están aquí para que no empiecen a buscar quién fue. Que cuidaban a los niños y nos decían: cuídate de no ser el mal, porque Dios te está viendo. Entonces el conocimiento de que nosotros teníamos sobre la vista de Dios, o lo que Él ve, es que Él nomás está viendo cuando hacemos cosas malas. Él nomás me está viendo para poder condenarme, para poder mandarme al infierno, o para poder corregirme. Es el único conocimiento que yo tenía acerca de la vista de Dios, que Él me miraba cuando yo estaba haciendo las cosas malas. Pero déjame te digo algo: para este entonces el pueblo de Dios ya estaba cometiendo errores y pecados. Para este tiempo el pueblo de Dios ya estaba pasando por adversidad, estaba cometiendo sus propios errores y estaban muchos entregándose a ídolos. El pueblo de Dios estaba apartando poco a poco, y aún así la palabra nos enseña que Dios los vio, pero no vio que estaban haciendo mal. Dice que los vio en su angustia. Y eso es lo que yo quiero que te lleves, la perspectiva de que Dios no solamente te está viendo cuando haces algo malo, sino que Él también te está viendo cuando estés pasando por angustia, por necesidad, por prueba. Ahí están fijos los ojos del Padre. Él te ve. Él te ve. Y Él, imagínense, hermanos, Él no nomás está viendo por verte. Cuando Él ve que su pueblo está en aflicción, cuando Él ve que su pueblo está pasando por cosas adversas, es más, cuando Él ve que tú específicamente estás pasando por un momento difícil, entonces el Dios que nosotros servimos acciona. Él no nomás ve para ver, para observar, como nosotros que cuando vamos manejando en el freeway y vemos que hay tráfico y nos empezamos a enojar y llegamos al punto donde empieza el tráfico y vemos que hay un accidente, y ahí vamos todos viendo qué está pasando, y luego nos pasamos y se nos olvida que hubo un accidente y seguimos nuestro día como si no pasó nada. Así no ve Dios. Dios ve intencionalmente para ver cómo Él puede ayudarnos. Y necesito que te lleves eso contigo a tu casa, porque yo no tengo dudas de que cada uno de nosotros hemos pasado angustias o estemos pasando angustias y necesidades, y en veces sentimos: no, es que Dios no me ve. Pero déjame confirmarte el día de hoy: Dios te ve. Hay un relato bíblico en el libro de Génesis capítulo 16 que habla sobre la concubina o la esclava de Abraham. Abraham no podía tener hijos por medio de su esposa Sara, y entonces ellos entraron en una desesperación, y Sara le dijo: bueno, ¿por qué no vas y agarras a tu sirvienta, a la esclava, y te acuestas con ella para que puedas tener un hijo? Y Abraham, muy obediente, ¿verdad? Fue y embarazó a esta mujer. Pero la palabra nos dice que Sara se enceló o se enojó y empezó a hacerle la vida a esta mujer difícil, y esta mujer sale huyendo. Se escapa por su vida y termina en un lugar donde el ángel de Jehová la alcanza y empieza a hablar con ella sobre el hijo que va a tener, y le empieza a dar una bendición sobre el hijo que ella va a tener, y le empieza a decir: regrésate de donde veniste, porque Dios está contigo. Y cuando ella termina esta conversación con el ángel, entonces ella se detiene y empezó en Génesis 16 capítulo 13. Ella dice: a partir de entonces Agar utilizó
Oh, perdón. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Tuvo una conversación con el Dios vivo. Dios se encontró con ella cuando ella estaba siendo afligida, cuando ella estaba siendo oprimida, cuando ella pensaba que estaba sola, que no había nadie en su lado, que no había nadie que estaba con ella, y ella salió huyendo. Y ahí donde ella quedó, ahí se le presentó el Dios vivo y empezó a hablar con ella y empezó a consolarla y empezó a darle vida una vez más. Y entonces lo único que ella pudo decir: ese lugar de ahora en adelante se llama el lugar donde Dios me ve. Que es donde hallamos uno de los nombres de Dios, el Roy, el Dios que me ve. Dios, hermanos, hermanas, Dios nos ve. Y eso es algo hermoso. Que aunque en veces pensamos de que Dios está muy ocupado en los asuntos de los demás o en cosas más grandes. No, pero no importa qué insignificante tú pienses que sea tu problema, Dios te ve. Dios te ve con el propósito de poder estar contigo, de poder traerte consuelo, de poder llenarte de su presencia, de poder restaurarte y levantarte. No importa cuánto tú tengas que huir, no importa qué tan lejos has corrido, hasta ahí donde tú estás, Dios puede alcanzarte. Y tú puedes confesar y declarar: verdaderamente, ciertamente, Dios me ve. Salmos 139, verso 15 al 16, dice de esta manera: tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Escuchen lo que dijo el salmista: me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida estaban registrados en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Escucha la declaración del salmista: tú me observaste en el vientre de mi madre mientras yo estaba siendo formado. Dios ya te estaba viendo. Dios ya nos estaba viendo, observando, aún en el vientre de aquella madre que quizás no te quiso, aún en el vientre de aquella madre que te despreció, luego que luego te despreció, o que luego te maltrató, o que no supo criarte. Aún en ese vientre Dios tenía sus ojos puestos en ti. Me viste antes que naciera. Y luego dice: cada día de mi vida está registrado en tu libro. Todo lo que tú ibas a pasar, todo lo que tú ibas a experimentar, todo lo que tú ibas a vivir, ya estaba escrito en el libro de Dios. Entonces Él sabe y tiene todos los detalles de lo que tú estás pasando, de lo que tú estás enfrentando. Y no sorprendes a Dios cuando pasas por una adversidad nueva. Él ya lo sabe todo. Y eso debería traernos consuelo, porque si Él lo sabe, es porque nos va a ofrecer una salida. Si Él lo sabe, es porque Él va a responder a nuestra necesidad. Porque Dios no te trajo a este mundo para que tú mueras en soledad, para que tú mueras en angustia, para que tú mueras en dolor. Dios te puso en esta tierra para cumplir un plan y un propósito específico. Y no importa qué tengas que pasar, y no importa qué tengas que atravesarte, Dios te va a sostener. Dios te ve. Cada momento fue diseñándose, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento fue diseñado. Todo lo que tú tuviste que atravesar fue diseñado por Dios.
Aunque pareciera ser malo, aunque pareciera ser difícil, aunque pareciera ser algo que no entendiste por qué lo tuviste que pasar, ten en mente de que todo está bajo el control y el plan perfecto de Dios. Dios es un Dios soberano, y si estás pasando por algo en este día es porque Dios tiene algo preparado para ti. Y si has pasado algo en días anteriores es porque Dios tiene algo preparado de ti, y lo único que tú puedes hacer es decir amén. El plan de Dios es un plan perfecto, y si yo tengo que pasar hambres, y si yo tengo que pasar enfermedades, y si yo tengo que pasar por sequías, entonces los voy a pasar, porque yo sé que el plan de Dios para mi vida es un plan perfecto. Y yo sé que Él tiene observado mi vida, que Él me está viendo. Dios me ve. Es más, díselo al que está a tu lado. Dile, Dios me ve. Díselo, Dios me ve. Y también dile, y Dios te ve a ti también. Así es que no te preocupes. Dios nos está viendo. ¿Qué declaración tan más poderosa hizo el salmista? En ese tiempo no había la ciencia para ver o entender cómo es que se formaban los huesos dentro del vientre de la mujer. No se conocía cómo es que se formaban dentro del vientre de los bebés. Mas sin embargo el salmista podía decir, eso es lo de menos. Tú me viste ahí dentro. Ahora sabemos cómo es que se forma un niño en el vientre de la madre. Empieza como células y empieza a diseñarse y a formarse. Y aún así, cuando no eras nada, Dios te conoció y Dios te vio. Dios te vio. Y Dios nos sigue viendo. No solamente nos ve, también dice que he oído su clamor a causa de sus exactores. Dios me escucha. Una cosa es que me vea, gloria a Dios. Otra cosa es que me escuche. Porque yo puedo ver cuando hay alguien en la playa nadando, lo puedo ver de lejos y pensar que está divirtiéndose, teniendo un buen tiempo. Pero cuando empiezo a escuchar sus gemidos, sus gritos de auxilio, entonces yo puedo accionar, porque no solamente lo estoy viendo, sino que estoy escuchando de que algo está pasando y me pongo a accionar. De la misma manera Dios no solamente te ve, sino te escucha. No solamente te ve que tú estás decaída o estás decaído. No solamente Dios ve que tú estás pasando un momento difícil, sino que Él escucha cuando tú clamas a Él. Es lo que dice, yo escuché, yo he oído su clamor a causa de sus actores. Dios te escucha en cada momento de tu vida. Que tú estés atravesando adversidades difíciles y tú levantas un clamor a Dios, Dios te escucha. Dios te escucha. El salmista dijo, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Él me respondió desde, en la otra versión dice, Él me respondió desde su monte santo. Para responder primero tiene que escucharte. Tenlo por seguro de que si Dios escucha, Dios responde. De que cuando tú le levantes tu voz en clamor al Padre para pedirle algo, entonces Él te va a escuchar y te va a responder. El salmista David, cuando él estaba siendo perseguido por el rey, se fue a esconder en una cueva llamada Adulam. Y ahí David no se enojó, no se amargó, simplemente adoró a Dios y escribió un canto. Y dice, delante de ti, oh Dios, he elevado mis quejas.
todo lo que yo tengo, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy pasando, toda la adversidad que esté sintiendo, todo eso yo la levanto delante de ti. Es muy importante de que nosotros entendamos el día de hoy de que Dios no solamente nos ve, sino que también nos escucha. Si regresamos a la historia que acabamos de leer sobre Agar, cuando ella entonces tiene el encuentro con el ángel, y el ángel habla con ella y le dice: vas a tener un hijo y le vas a llamar y le vas a poner por nombre Ismael. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 16 verso 11. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Le pondrás por nombre Ismael, que significa Dios oye. Entonces esta mujer fue enfrentada con dos realidades muy importantes. Ella estaba huyendo, ella estaba siendo oprimida, ella estaba afligida, ella estaba triste. Me imagino que estaba deprimida, desesperada, sin saber hacia dónde iba ni qué iba a hacer. Y en esa desesperación Dios se encuentra con ella y le demuestra dos cosas. Primero, que ella iba a tener un hijo y le va a poner por nombre Ismael, porque eso significa que Dios te está oyendo. Y luego llamó el lugar donde ella estaba: Dios me ve. El Dios que me ve. En ese mismo relato vemos las mismas características, vemos los mismos cualidades de nuestro Dios. Un Dios que ve y un Dios que oye, un Dios que escucha. Sí, también escucha tus quejas. Sí, está bien. Si vienes a quejarte delante de Dios, Él los escucha. Si tienes preocupaciones, Él las escucha. Mire, hermanos, yo les voy a ser muy honesto. Usted puede venir conmigo un día a hablarme de sus quejas y yo siento compasión y siento empatía y hablo con usted y oro con usted. Y viene el otro día y me cuenta las mismas quejas y la misma historia, y otra vez sigo siendo empático y sigo orando con ustedes, y pasa otro día y viene con las mismas preocupaciones o con las mismas quejas y con lo mismo, y puede ser que todavía sigo siendo un poco empático y puede ser que todavía siga orando, ahí ayudándolo y viendo cómo le puede, y puede ser cuarto, quinto, sexto día que viene con la misma historia, ya me frustré, hermanos. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos cansamos de que ofrecemos guianza espiritual o bíblica y la gente no la toma. Y por eso siguen en lo mismo y siguen viniendo a pedirlo. Pero Dios no se cansa. Gloria a Dios que Dios no es como yo. He sido muy vulnerable, por favor no me juzguen, hermanos. El Dios que tú y yo servimos no se cansa de escuchar cuando tú le hablas, que sea lo más mínimo o lo más insignificante. Si para ti fue algo grande, para Dios es algo grande. Y Él te escucha con la intención de ayudarte. Te ve, te escucha intencionalmente, y lo vamos a ver al final de esto. Dios, entonces vemos cómo Dios empieza a trabajar con esta mujer y le demuestra su amor y su cariño a esta mujer que piensa que está sola. Y de la misma manera Dios habla con Moisés y le dice: yo he escuchado el clamor y la angustia de mi pueblo, lo he escuchado. Y si lo hizo en tiempos pasados, y yo algo entiendo de mi Dios, es que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el día de hoy Él sigue siendo el mismo Dios que escuchó a su pueblo en Egipto, y que vio a su pueblo en Egipto, y que hoy en día escucha y ve a su pueblo en cualquier circunstancia, adversidad o problema que esté viviendo, experimentando.
Dios me escucha. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Cuán hermoso, hermanos, es tener esto en mente cada día de nuestras vidas, cada día que nos enfrentamos a una nueva lucha, a una nueva carga, recordarnos cuánto verdaderamente Dios nos ve y Dios nos escucha. Si te vas de este lugar y lo único que te acuerdas es Dios me ve, Dios me escucha, gloria a Dios. Eso es lo único que tú necesitas saber para tu vida diaria. Cuánto es que Dios te ve y cuánto es que Dios te escucha para poder ayudarte, para poder levantarte, para poder establecerte. Y no solamente eso, no solamente te oye, no solamente te escucha, sino que también Dios te conoce. Es lo que le dijo al pueblo a Moisés, le dijo: he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios te conoce. Aunque tú pienses de que Dios está muy preocupado con las otras cosas alrededor del mundo, aún así Dios te conoce. Aunque tú pienses que tus problemas o tus circunstancias son un poco más insignificantes que los problemas y las circunstancias de los demás, aún así Dios te conoce, Dios te ve y Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce con qué pie cojeamos. Y el pastor en vez de le dice: Dios conoce, nos recuerda, Dios conoce los pelos que tenemos en la cabeza. Y luego él dice: muchos de nosotros ya se la dejamos muy fácil. Dios conoce todos los detalles de nuestras vidas, todo lo que estemos pasando, sufriendo, días buenos, días malos, Dios los conoce igual. Entonces, si entras en preocupaciones, si entras en angustia, si entras en pruebas, si entras en momentos de dolor, desesperación, si entras en depresión, en problemas de ansiedad, si entras en todos esos momentos, ahí Dios conoce todo lo que estés pasando. Dios conoce todo. Es algo tan maravilloso. Jeremías, el profeta de Dios, lo decía de esta manera en Jeremías capítulo 1, verso 4 al verso 5. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieres te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aquí está lo importante: te conocía aún antes de haberte formado. Escucha muy bien, porque eso es importante. El salmista decía: tú me viste mientras yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Tú me viste. Pero Dios es un Dios personal. No solamente nos vio, sino que nos conoció. Jeremías lo confirma, dice, Dios le habla y dice: antes de que te formase, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Te conocí. No solamente te vi, no solamente observé cómo se juntaban cómo esas células se transformaban en una persona. No solamente lo vi, sino que yo fui el que te formé y yo fui el que te conocí. Nuestro Dios es un Dios muy personal. Y necesito que tengas eso muy claro, que Dios es un Dios personal. Es decir, personalmente te conoció a ti. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Es decir, antes de que tus padres tuvieran relaciones, yo ya te conocía. Imagínese, si Dios ya nos conocía anteriormente, ¿usted no cree que va a tener un plan y un propósito para nosotros? ¿Usted no cree que Él va a gozarse en bendecirnos, en restaurarnos, en levantarnos? Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos conoce y lo hace muy personalmente. El relato que leímos, Dios está hablando con Moisés acerca del pueblo de Israel.
es un relato que se puede dar hacia todo el pueblo en conjunto. Pero cuando estamos viendo, cuando Dios trata con las personas individualmente, Dios individualmente está diciendo: no, te conocí a ti. Éxodo dice: yo he conocido las aflicciones de mi pueblo. Pero cuando habla con Jeremías, él dice: yo te conocí a ti. Entonces sí, una cosa es decir: sí, Dios conoce, con nosotros somos una iglesia y Dios nos conoce y Dios nos visita y Dios viene a este lugar de su presencia y Dios hace cosas grandes en medio de nosotros. Pero no solamente Dios conoce a esta iglesia, Dios te conoce a ti individualmente. Fuera de esta congregación, cuando tú te vas a tu casa y cuando tú estás a solas, Dios ahí te conoce a ti. Esto es algo maravilloso. Romanos 8, capítulo 29 al 30 dice de la siguiente manera: pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Cuándo conoció Dios a los suyos? De antemano. Es decir, antes de que usted estuviera aquí en la tierra, antes de que usted estuviera sentado ahí en esta banca, Dios ya te conoció. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Imagínense, hermanos, caminar con esto en mente todos los días de nuestra vida. Dios me conoció. No solamente me conoció, Él me llamó. No solamente Él me llamó, sino que Él me puso en estatus correcto con Él. Es decir, Él perdonó mis pecados, Él sanó mis heridas, Él perdonó cada una de mis faltas, de mis errores, y Él me libró de mis temores. Y no solamente eso, sino que Él ahora está y me puso en relación correcta, y ahora me ha dado de su gloria. Eso, hermanos, deberíamos caminar con la cabeza en alto, sabiendo de que el Dios que tú y yo servimos ha depositado en cada uno de nosotros de su gloria. Cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tiene una porción de la gloria del Padre dentro de ellos. Tú y yo estamos llenos de la viva presencia de Dios. Tú y yo gozamos de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y Él nos conoce, Él nos llama, Él nos escucha, Él nos ve. Dios. Dios te ve, Dios te escucha, Dios te conoce. Lo decimos: Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Una vez más: Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Que esto se te quede grabado en la mente durante toda esta semana y lo que resta de este año y por el resto de tu vida. Dios me ve, Dios me conoce, Dios me escucha y Dios me conoce. Te lo quiero pegar en la mente para que salgas de este lugar yendo a tu casa, viéndote a tu carro. Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. ¿Ya se cansó? Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. ¿Está cansado? Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Ya lo enfadé, Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Ya lo aburrí, Dios me ve, Dios me escucha, Dios me conoce. Conoce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que servimos a un Dios
que nos ve, nos escucha y nos conoce, que servimos a un Dios que tiene una relación con los que son suyos, que servimos a un Dios que nos ama tanto, que a pesar de lo que hemos pasado, experimentado, Él nos ve, Él nos escucha, Él nos conoce. Pero la palabra de Dios a Moisés no se detiene ahí. Veamos. Dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor a causa de sus actores, he conocido sus angustias. ¿Y qué dice el verso 8? Y he descendido para librarlos de las manos de aquellos que los tienen esclavizados. He descendido. No se queda en la simple vista, en el conocimiento y en el escuchar, sino que Él dice, no solamente te veo, no solamente te escucho, no solamente te conozco, sino que yo desciendo. Yo desciendo. Donde tú estás, ahí donde estés pasando adversidad, ahí donde estés pasando tus momentos de dolor, ahí donde estés pasando los peores momentos de tu vida, en tu aflicción, en tu enfermedad, ahí yo desciendo, dice el Todopoderoso. Yo desciendo. Yo desciendo, he descendido para liberarnos de mano de los egipcios y sacarlos, escucha bien, para liberarlos y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha y espaciosa. Dios te va a sacar de tu desesperación para ponerte en un lugar mucho mejor para ti. Dios te va a liberar de tu angustia, de tu prueba, para demostrarte su favor en una tierra que fluye con leche y con miel. No, los 2 que 3 que me la creyeron, gloria a Dios. Pero esto es lo que la palabra, Israel no está diciendo absolutamente nada. Israel está hablando, pero está hablando lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Él ha descendido. Él ha descendido con poder y con autoridad para llevarnos y meternos en una tierra grande, en una tierra espaciosa, en una tierra ancha, en una tierra que fluye leche y miel. Él nos conoce y Él ha descendido. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y necesito que entiendas esto. Porque Dios te ve, porque Dios te escucha y porque Dios te conoce, entonces Dios desciende para rescatarte. Dios desciende para rescatarte. A veces no vemos la salida, a veces no vemos cómo Dios va a liberarnos de lo que estamos pasando. A veces no vemos, vemos solamente la imposibilidad de las cosas. Pero Dios no dice yo desciendo para ver si puedo, no. Él dice desciendo para hacerlo. Y hoy en esta mañana, y hoy en esta tarde, el Espíritu de Dios le está hablando a su iglesia para decirle, yo he descendido. Yo no sé qué tú necesites o qué te haga falta o qué estás batallando o en qué estás afligido, pero Dios ha descendido. Dios ha descendido para estar contigo, para traerte a su favor, para llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Y les digo algo muy sencillo y algo muy simple. Lo único que se requiere es que tú ames a Dios. Se los compruebo. Salmos 91, versos 14 al 16. El salmista escribe, muchos de nos sabemos este salmo, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente, diré Jehová, esperanza mía. La primera parte es el salmista hablando hacia Dios, dirigiéndose hacia Dios, o dirigiéndose también hacia el pueblo. El salmista está hablando. Y llegamos a este verso, el verso 14 en adelante. Este salmo termina, ahora Dios está hablando. El salmista escribe
y habla y luego Dios responde. ¿Por qué? Porque Dios ve, Dios escucha, Dios conoce y Él desciende. Y escucha bien lo que dice el Señor. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Entonces la pregunta en esta tarde: ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Entonces Dios te va a rescatar. Así de sencillo, así de simple. Yo no sé quién ha complicado el evangelio, pero es muy sencillo. A los que aman a Dios, Él los rescata. Seguimos leyendo: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Quién confía en Dios en este lugar? Unos que otros, gloria a Dios. Los que no, voy a orar para que empiecen a confiar en Dios. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién confía en Dios? Entonces Él te rescatará y Él te protegerá. Él te rescatará y Él te protegerá. Y escuchen lo que sigue hablando nuestro Señor. El Señor está hablando: cuando me llamen, yo le responderé. ¿Quién va a responder? Dios. No yo, Israel. No tu mejor amigo, tu mejor amiga. No el pastor. Porque si tú nos llamas a una hora que ya estamos dormidos, es más, como yo estuve en la vigilia de las mujeres de security, llegué a la casa como a las 5:30 de la mañana. A las 11 me habló el hermano Francisco, yo no le contesté. Yo estaba bien dormido. Es más, llegó y dijo: brother, le hablé, estaba dormido, ¿verdad? Dije: amén. En veces me van a hablar y no les voy a responder porque yo estoy dormido. Pero Dios no duerme. Yo no soy Dios, gloria a Dios. Entonces Él dice: yo, cuando llamen, yo le responderé. Lo hermoso de esto es que tú no tienes que levantar tu celular y a ver si te acuerdas el número de teléfono del Señor. Solo tienes que doblar las rodillas. Es más, si ni puedes doblar rodillas porque estás manejando, solo tienes que abrir tus labios y empezar a hablar. Y el Dios que conoce todas las cosas va a escuchar tu clamor. Y cuando tú llamas, Él va a responder. Y estaré con ellos en medio de las dificultades. Hermanos, no sé quién lo quiere admitir, pero ¿cuántos de ustedes están pasando dificultades? Si somos honestos. Es una realidad, ¿no? ¿Para qué escondernos de esta realidad? Nosotros, cada uno de nosotros pasamos por dificultades. No somos exentos. Si alguien te dijo en el momento de que tú recibas al Señor, a Dios, a Jesús como Señor y Salvador, ya se te acabaron tus problemas, te mintieron. Te mintieron. Pero escucha bien la respuesta de Dios: estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Entonces, si tú fuiste uno de los que levantaste tu mano porque dices que estás pasando por dificultades, escucha bien lo que el Señor dice: los rescataré y los honraré. Te voy a rescatar y te voy a honrar. Y escucha bien: los voy a recompensar, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Hay recompensa para aquellos que tienen dificultades. Hay recompensa para aquellos que pasan por adversidades. Hay recompensa para aquellos que pasan por momentos de aflicción. Hay recompensa para aquellos que pasan por momentos de debilidad. Hay recompensa para aquellos que pasan por enfermedades. Hay recompensa para cada uno de nosotros que vivimos y estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y Él dice: los voy a recompensar con una larga vida y les daré mi salvación. Esa salvación es Cristo, que años y cientos de años después de que se escribió este salmo, Jesucristo descendió de lo más alto para estar en la tierra como un ser humano, para tomar nuestras culpabilidades, para tomar nuestras angustias, para tomar nuestros dolores, para tomar nuestras enfermedades y colgarlos sobre la cruz del Calvario. Y a través de sus llagas, la palabra nos dice que hemos sido sanados. Entonces te voy a invitar a que en esta tarde te pongas sobre tus pies.
a que en esta tarde Dios traiga a tu memoria cuánto Él te ama. Y lo único que está pidiendo de ti es que tú lo ames a Él. Esa fue la condición que Dios le dio al salmista. Porque me aman, yo los rescataré. Rescataré a los que me aman. La única condición, es lo único necesario. Así es que si tú eres alguien que ama a Dios y estás pasando por una adversidad o una dificultad, en esta tarde el Espíritu de Dios está descendiendo sobre tu vida para responder, para rescatarte, para demostrarte su favor. Mientras van pasando nuestros hermanos de la alabanza, vamos a meditar un momento en esto. Yo no sé cómo hayas venido a esta casa. Yo no sé cómo hayas venido el día de hoy. Qué necesidad tengas, qué angustia estés pasando, qué dolor estés experimentando, qué sanidad requiere tu cuerpo. Yo no lo sé. Pero en esta tarde el Espíritu de Dios ha descendido para decirte: yo te escucho, yo te veo, yo te conozco. Por eso, mientras abrimos el altar, vamos a hacer la declaración: la unción está orando en mí. La unción está obrando en mí. Está abierto el altar para aquellos que gusten pasar, porque necesitan ser rescatados, porque necesitan ser avivados, porque necesitan que Dios los llene. Mientras lo declaramos, la unción está obrando en mí. La unción está obrando. La unción haciéndome libre, haciéndome libre. Oh sí, Señor. La unción está obrando.